Oremos juntos. Nuestro Dios Padre Santo y misericordioso que nos amas. Vivíamos en pecado apartados de ti, pero tuviste compasión y amor por nosotros. El Señor Jesús recibió el juicio y la maldición que nosotros merecíamos recibir, y por la preciosa sangre que derramó, limpió nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio y la maldición por ellos. Gracias por salvarnos sin ningún mérito nuestro, por hacernos hijos de Dios y por darnos la gloriosa esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. Te damos gracias, Padre, por toda tu gracia. Te honramos y te alabamos. En esta hora nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar la gran gracia y el amor de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Creemos que ahora también estás entre nosotros. Nosotros todavía somos muy débiles, Señor, y este mundo se llena cada día más de pecado, y no sabemos qué pasará incluso en el día. Con nuestras propias fuerzas no podemos vencer este mundo. Por eso, Señor, sostén nuestro corazón con tu gracia y tu palabra. Renuévanos y fortalécenos cada día a través de tu palabra, para que vivamos el resto de nuestras vidas sin vergüenza, como corresponde a los hijos de Dios, para tu santa voluntad y tu gloria. Acompaña con tu gracia a todos los hermanos que no han podido asistir el día de hoy. Creemos que tú protegerás a todas nuestras iglesias en todo el mundo que están predicando el Evangelio incluso en medio de las dificultades. Te pedimos que estés con todos nosotros para que se cumpla más grandemente la obra de la salvación que tú anhelas en estos últimos tiempos. Señor, que nos das la palabra necesaria siempre en cada momento oportuno y nos enseñas el camino a seguir. En esta hora también te pedimos que nos ayudes a entender bien la palabra y la santa voluntad que deseas revelarnos. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, busquemos la Biblia. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1. Primera de Juan 3:1. Leamos juntos un solo versículo. Leamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Seguimos aprendiendo continuamente los domingos por la mañana bajo el tema La vida que permanece en el Señor. Jesús dijo en San Juan 15, 3-4, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros». Cuando escuchamos y entendimos y creímos el Evangelio de la gracia que el Señor nos dio, nuestra alma fue limpiada. Y ahora el Señor les dice a los salvos, permaneced en mí y yo en vosotros. La vida cristiana del creyente que ha recibido la salvación
se resumen en una sola palabra, que es la vida que permanece en el Señor. La Biblia habla mucho sobre lo que significa permanecer en el Señor y debemos vivir conforme a esa palabra. Como les he mencionado varias veces, en este mundo, las personas de otras religiones e incluso muchos que no han nacido de nuevo dentro del cristianismo, sí practican una vida religiosa. Participan con devoción en sus horarios de culto. Ellos también cantan himnos, recitan versículos, hacen ofrendas y servicios. Todas las religiones hacen esas cosas con mucho empeño. Y por hacerlas bien, algunos piensan que tienen una buena fe y hasta se sienten satisfechos. Sin embargo, la fe de la que habla la Biblia no es eso, ¿verdad? En Juan 3:3 Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para recibir la salvación y entrar al cielo, la primera condición absoluta es nacer de nuevo. Lo que llamamos born again. Nuestro cuerpo nació una vez en este mundo y vivimos algunas décadas. Pero si queremos entrar en el reino de Dios y vivir eternamente con Él, debemos nacer otra vez. Pero esta vez por el Espíritu. Nacer una vez por la carne y una vez más por el Espíritu. Eso es nacer de nuevo. Y quien ha nacido de nuevo sabe cómo sucedió. Sabe exactamente cuándo, cómo y qué verdad entendió y creyó para renacer. Y además puede explicarlo. Esto es porque es algo completamente claro y seguro. Yo mismo viví más de 10 años con mucho celo como cristiano. No faltaba a los cultos del domingo. Asistí a la oración de madrugada y estudié en el seminario por 4 años y prediqué durante 2 años en una iglesia rural. Así pensaba que yo tenía una fe excelente. Creía que iría a la primera fila del cielo, pero cuando me preguntaron si había nacido de nuevo me desconcerté. Al principio respondí, he nacido de nuevo, por eso hago todo esto, ¿no es así? Pero me volvieron a preguntar, ¿realmente has renacido? ¿Y cómo y cuándo naciste de nuevo? Ante esa pregunta concreta no pude responder con seguridad. En campañas de avivamiento había sentido gran alegría y en la oración había tenido experiencias emocionantes. Pero eso no es nacer de nuevo. Creer que uno ha nacido nuevo sin haberlo hecho realmente es algo muy peligroso. Es como ir camino al infierno pensando que se va al cielo. No podía contarle a nadie, pero sufría solo con esa angustia. Finalmente llegué a la conclusión de que no había renacido. Entonces cuando muera, iré al infierno, así pensé. No podía decirlo a nadie y simplemente clamé con urgencia por la gracia de Dios. Entonces, el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la noche, comprendí en mi conciencia que la cruz de Jesucristo, que hasta entonces conocía solo de manera doctrinal y con mi intelecto, tenía una relación directa conmigo. Lo creí de verdad y en ese momento todos mis problemas quedaron resueltos. Eso es nacer de nuevo, recibir la salvación y obtener la vida eterna. Debe haber una experiencia clara. Después de ser salvos, la vida cristiana es, como hemos dicho, una vida que permanece en el Señor. Él dijo, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer significa estar unidos al Señor. Él está en mí, yo en Él. Es una unión inseparable,
Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, dice. La vid y el pámpano tienen una relación absolutamente inseparable. El fruto no puede nacer separado de la vid. ¿Cómo podría producir fruto desde un tronco cortado? Y el pámpano tampoco puede llevar frutos sin la vid. Así, la relación entre la vid y el pámpano es absoluta. El Señor lo explicó así. Por tanto, la vida que permanece en el Señor es tan importante. Cuando recibimos la salvación, estamos en el Señor. Debemos saber que estamos en Él y seguir aprendiendo en la palabra qué significa vivir en el Señor. Debemos vivir cada día con la certeza de que estamos unidos al Señor y aprender concretamente qué es permanecer en el Señor según la palabra y vivir conforme a ella. No es una vida religiosa vaga. Si no tenemos cuidado, uno puede engañarse a sí mismo. Es verdad. En San Juan 15, el pasaje que vimos la vez pasada, veámoslo otra vez brevemente. Juan 15. Juan 15, leamos los versículos 9 y 10. 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el Señor significa permanecer en la gracia de Dios, en su palabra, bajo su protección y su gobierno, en el Espíritu Santo. Y en el pasaje que acabamos de leer dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cuánto habrá amado Dios Padre a su Hijo unigénito? En Mateo 3, cuando Jesús recibió el bautismo en el Jordán y subió del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y se oyó la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17, cuando Jesús subió a un monte alto con 3 de sus discípulos, nuevamente se oyó la voz de Dios: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Él es verdaderamente el Hijo amado de Dios. En Génesis 22, Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac, nacido cuando él tenía 100 años. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tenía muchos siervos y muchos ganados. En términos actuales, era un gran hombre rico. Pero sobre todo eso, no había nada más valioso que Isaac, el hijo que recibió a los 100 años. Y cuando Isaac tenía unos 14 años, en la edad más hermosa, Abraham lo amaba más que a su propia vida, más que a todas sus posesiones y más que incluso a su esposa, más que a todo. Isaac era lo más precioso que Abraham tenía. Pero de pronto Dios dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas, y ofrécelo en holocausto. Abraham había ofrecido animales en sacrificio a Dios antes, pero esta vez Dios le dijo que ofreciera a su propio hijo Isaac. Hermanos,
Si Dios les dijera algo así, ¿qué harían? Que tomen lo más valioso, más que su propia vida, y lo maten y lo quemen para ofrecerlo en sacrificio. Si algo así nos ocurriera, quizá diríamos, Señor, ¿de verdad eres Dios? ¿No dijiste que harías mi descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar por medio de Isaac? Y ahora dices que lo entregue, que lo mate. Señor, esto no tiene sentido, yo no puedo hacer eso. Claro que alguien podría responder así, pero Abraham no dijo ninguna otra cosa y respondió sí. No podía conversar esto con su esposa, habría sido un problema muy grande. Así que muy temprano en la mañana dijo, vámonos al monte Moriah. Tomó a Isaac y llevó también a 2 siervos y caminaron 3 días hasta llegar al monte Moriah. Allí dejó a los 2 siervos al pie del monte, porque si ellos subían con él y veían a Abraham atar a Isaac para sacrificarlo, sin duda habrían dicho, Señor, ¿se ha vuelto loco? Y eso habría sido un gran problema, por eso los dejó abajo. Y puso la leña sobre Isaac, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo, caminando delante. Entonces Isaac dijo, Padre mío, y preguntó, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Antes siempre habían llevado un cordero cuando ofrecían sacrificio a Dios, pero esta vez no había ninguno. ¿Cómo habrá sentido Abraham al escuchar esa pregunta? ¿Podía decirle, tú eres el cordero? Así que respondió, Dios se proveerá de cordero. Luego subieron al monte Moriah, levantaron un altar, y Abraham le dijo a Isaac, Hijo, esta vez Dios me ha mandado ofrecer lo más precioso, tú como holocausto. E Isaac también obedeció. Él obedeció completamente. Sí, está bien, si Dios lo ha dicho, hágase así. Entonces le ató las manos. Padre, átame bien. Y lo puso sobre la leña y tomó el cuchillo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Le pidió a Dios que lo detuviera? No, Dios no dijo nada. Hasta que estaba a punto de matarlo, él dijo, Abraham, Abraham. Dios los llamó 2 veces con urgencia. Ahora basta. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora pensemos, ¿realmente Dios no sabía antes cuánto lo amaba a Abraham? ¿Cuánto lo adoraba? Solo después de ponerle en prueba se dio cuenta, cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac, ¿es así? Dios lo sabía de antemano, pero quería ver no solo con palabras, sino quería ver la obediencia concreta de Abraham. Así también Dios nos ama. ¿Pero acaso nos amó solo con palabras? Si Dios hubiera dicho únicamente, los amo más que a todo, ¿cómo podríamos saber cuán grande es su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Como lo entregó hasta morir en la cruz, nosotros podemos conocer y creer el amor de Dios. Dios no manifestó su amor solo con palabras, sino con hechos. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
lo que Abraham hizo al ofrecer a su hijo Isaac y lo que Dios hizo al entregar a su hijo unigénito para morir en la cruz en nuestro lugar tienen el mismo significado. Dios nos amó primero con ese amor tan grande. Por eso en 1 de Juan 3:1 dice, mirad, behold. Esta es una expresión que despierta nuestro corazón. Es una expresión de asombro. Mirad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios, ¿qué clase de amor es este? Ese amor de Dios no podemos comprenderlo plenamente, ni podemos medirlo, no podemos describirlo. Es un amor asombroso. Es un amor verdaderamente maravilloso. Ese gran amor. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros somos así. El amor con que Dios nos ama es inmensurable. Más alto que los cielos y más profundo que los mares es el amor de Dios, tan extenso como los océanos. Así es el amor de Dios. Y en la alabanza dice, aunque el mar fuese tinta y el cielo el pergamino, no bastarían para escribir todo el amor de Dios por mí. ¿Qué tamaño tendría la pluma para usar el mar como tinta y el cielo como lienzo? Aún así, no podríamos registrar completamente el amor de Dios. No es una exageración, es verdad. ¿Cómo podríamos expresar con palabras ese amor tan maravilloso y sorprendente? Con ese amor, Dios no solo nos salvó, sino que siendo nosotros destinados a la destrucción por nuestros pecados, Él nos salvó y nos llamó sus hijos. ¿Quién hizo todo esto? Dios mismo. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. A nosotros que éramos pecadores destinados al juicio y a la condenación eterna, Dios entregó a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Y nos salvó así y nos hizo sus hijos. Ser hijos de Dios significa ser sus herederos. No éramos hijos originalmente, pero Él nos adoptó como suyos. Esa es la adopción, por eso en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos en igualdad con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es algo que no podemos explicar completamente. Es algo que no podemos medir. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No podemos describir ese amor tan grande. ¿Acaso podríamos llegar a ser hijos de Dios entregando a Él todo lo que tenemos? ¿Podrían nuestras buenas obras y sacrificios o nuestro servicio llegar a convertirnos en hijos de Dios? De ninguna manera. Pero siendo antes enemigos en nuestra mente por causa de nuestras malas obras, éramos destinados al juicio y a la condenación. Pero Dios tomó sobre sí mismo la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir, y Él nos salvó para que fuésemos llamados hijos de Dios. Y ahora Él nos dice, tú eres mi hijo. En Mateo 6 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso quiere decir que podemos llamar Padre al Dios que creó el universo y gobierna sobre él.
¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Acaso la salvación es algo por lo que simplemente debemos sentir un poco de gratitud? El Dios Santo que creó y gobierna el universo entero entregó a su Hijo unigénito para resolver nuestros pecados. Él nos salvó y también nos hizo hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Esta palabra es verdad. En San Juan 15:9 Jesús dijo: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cuánto ama el Padre a su Hijo unigénito? Como el Padre me ha amado, dice: Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Los que han recibido ese amor deben permanecer ahora en él. Es decir, permanecer continuamente en ese amor. Juan 15:10 dice: Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si comprendemos ese amor, la manera de permanecer en él es guardar los mandamientos del Señor, guardar su palabra. Ahora, debemos conocer con certeza qué es la vida que permanece en el Señor y qué es vivir realmente así, de manera continua. En Romanos 5:5 dice lo siguiente. Vamos a buscar Romanos 5, versículo 5. Romanos 5:5. Leamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué esperanza? La esperanza gloriosa de haber llegado a ser hijos de Dios. Porque ser hijos de Dios significa entrar en el reino de Dios y vivir eternamente con Él en gloria. Es recibir la gloria juntamente con Cristo. Esa esperanza no avergüenza. Nosotros, pecadores como nosotros, recibimos el perdón gratuitamente. Fuimos salvados y llegamos a ser hijos de Dios y recibimos la esperanza gloriosa de entrar en el reino eterno. Por eso no nos avergüenza ni nos decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos hizo comprender la gracia de Dios, nos llevó a creerla y derramó en nuestros corazones el amor de Dios como agua que se vierte. El amor de Dios. Cuando fuimos salvos y comprendimos la gracia de Dios, el Espíritu Santo derramó el amor de Dios dentro de nosotros. Por eso en los salvos mora el Espíritu Santo, y el Espíritu es quien ha derramado el amor de Dios en nuestro interior. Busquemos Romanos 5:8, leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice siendo aún pecadores. Cuando estábamos, como dice Colosenses 1:21, extraños y enemigos en vuestra mala mente haciendo malas obras, Cristo murió por nosotros. Él tomó en lugar nuestro la maldición y el juicio que debíamos recibir.
Él es igual al Dios creador, Él es santo y glorioso, pero se hizo un hombre como nosotros. Nació en carne, en el seno de una virgen. Jesús nació en un establo en Belén. Y así vivió 30 años como hijo de un carpintero pobre. Dios se hizo hombre y vivió como nosotros. En un hogar muy humilde, durante 3 años y medio, llamó a discípulos pobres e ignorantes, recorrió con ellos, anunció la palabra de Dios y sufrió toda clase de padecimientos, ¿verdad? Y finalmente recibió la sentencia de muerte como el más vil pecador. Él soportó toda vergüenza y dolor y por último fue crucificado. Todo eso fue porque Él tomó en nuestro lugar toda la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Porque Dios, hecho como un hombre, vino para morir en lugar de todos, llevando el eterno sacrificio por los pecados. Y luego al tercer día resucitó, y durante 40 días mostró que estaba vivo, y delante de muchos él ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Y prometió volver cuando el Evangelio fuese predicado en todo el mundo. Y ahora, por el Espíritu Santo, Él nos hace comprender la gracia de Dios y ha derramado su amor en nuestros corazones. Dice, siendo aún pecadores, cuando estábamos, como dice Colosenses 1:21, extraños y enemigos, Él nos dio ese amor y nos concedió ser llamados hijos de Dios. Siendo aún pecadores, piénsenlo. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y Dios confirmó su amor hacia nosotros. Él lo manifestó claramente. Esto supera nuestro entendimiento y nuestro pensamiento. Ese amor santo, maravilloso y eterno, el amor de Dios es lo que en griego se llama amor ágape. Es un amor diferente al humano. Un amor santo, eterno, perfecto e incondicional. Con ese amor, no solo nos salvó, sino que nos concede también ser llamados hijos de Dios. Cuando Jesús resucitó al tercer día, hubo mujeres que fueron al sepulcro. María Magdalena y otras, y Jesús se les apareció. Y dijo en Juan 20:17, ve a mis hermanos. A sus discípulos los llamó hermanos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. En Hebreos 2:11 también dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mi Padre y vuestro Padre, así dice. Mi Dios y vuestro Dios. El Señor nos salvó. Él nos salvó y nos llamó hermanos. Mi Padre y vuestro Padre es el mismo Padre celestial. ¿No es esto tan asombroso? Realmente es un amor maravilloso. Leamos juntos 1 de Juan 4, versículos 11 y 12. 1 de Juan 4,
Versículos 11 y 12. Leamos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a leer una vez más. Primera de Juan 4, versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice amados. Cuando Jesús estuvo en el mundo, se dice que el apóstol Juan fue quien recibió más amor del Señor. Él escribió el Evangelio de Juan y las epístolas de Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis, 5 libros de la Biblia. Fue quien más profundamente comprendió el amor de Dios. Por eso en Primera de Juan habla innumerables veces del amor de Dios. Juan fue quien vivió más tiempo que los demás apóstoles hasta recibir el Apocalipsis. Se dice que cuando era ya anciano, enseñando en la iglesia de Éfeso, repetía siempre esta palabra: hermanos, hijitos míos, amaos unos a otros. Siempre este mismo mensaje, amad. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos amó. Por lo tanto, es justo, es digno que también nos amemos. Así como el Padre amó a su Hijo unigénito, de la misma manera Jesús nos amó. Y así como Jesús nos amó y como Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ese amor es un amor santo, no es un amor humano. El amor humano es inestable. A veces parece amar, pero otras veces parece odiar. Quien es amado puede volverse enemigo. Así cambia fácilmente, pero el amor de Dios es santo. Es santo y eterno. Y nosotros que hemos recibido ese amor, ahora amamos a Dios y a los hermanos. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la manifestación del Dios invisible en forma humana. Por eso dijo a sus discípulos en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús es la encarnación del amor de Dios. Dios se manifestó en forma de hombre, pero la apariencia de Dios nunca se mostró directamente al ser humano. Por eso dicen, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, dice. Entonces, ¿dónde está Dios? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos amamos, Dios está presente en medio de nosotros. ¿No es esto asombroso? La condición es si nos amamos unos a otros. Ese amor entre los salvos es la unidad en el Espíritu Santo. Y allí, en medio de ellos, está el Señor. Y Dios también está con ellos. Dios está con quienes han comprendido su amor y se aman unos a otros. Es una promesa maravillosa. Dios permanece en nosotros.
Y dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros. La congregación de los santos existe para manifestar el amor de Dios. Su amor se ha perfeccionado en nosotros, dice. Cuando los creyentes se aman como el Señor nos amó, como miembros de un solo cuerpo, entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Su amor se completa en nosotros. Ahora busquemos Primera de Juan 4:16. Leamos juntos. 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Creer en Jesús es creer en el amor de Dios, ¿verdad? Conocimos y creímos el amor con que Dios nos amó. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué significa eso? Es comprender cuán profundamente Dios nos ama, al punto de entregar a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio hasta la muerte en la cruz. Dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. No significa que Dios tiene mucho amor, sino que Dios es la misma fuente del amor. God is love. Dios es el amor mismo, amor eterno, perfecto, santo, absoluto e incondicional. Ese amor de Dios es algo que las palabras humanas no pueden describir por completo. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en el amor de Dios, esa persona permanece en Dios y Dios en él. Cuando moramos en el amor del Señor, no solo hablamos del amor de Dios hacia nosotros, sino del amor entre quienes nos amamos en Él. Allí, en medio de ese amor, el Señor está presente. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está ahí. Y ese amor se va cumpliendo en nosotros, haciéndose realidad en nuestra vida y corazón. Dios permanece dentro de nosotros. Él está entre quienes se aman. ¿Dónde está Dios? ¿Solo dentro de la iglesia? ¿Solo en las buenas obras que hacemos? No. Dios está presente entre aquellos que han comprendido su amor y se aman unos a otros. ¿No es sorprendente eso? Por esa razón debemos amar. Este amor no es humano. Es el amor santo recibido de Dios por quienes han comprendido su gracia. Nosotros amamos con el amor santo que recibimos de Dios. Y el Señor dijo que habita entre nosotros. Es una relación íntima con Dios. Es una relación de vida, una comunión con Él. En la vida del creyente que permanece en comunión con Dios, ese amor debe manifestarse, no solo con palabras, sino con acciones. El que habita en el amor de Dios, cuando vivamos llevando a Dios dentro de nosotros, y cuando Él se cumpla enteramente dentro de nosotros, se debe manifestar su amor por medio de nosotros, no solo con palabras. En el Salmo 18:1 vemos que David orando dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Oh Dios, que eres mi vida, mi gozo y mi eterna esperanza, yo te amo, está diciendo esto. Ese amor, cuando pensamos en el amor del Señor, no podemos olvidarlo ni por un momento. Hemos recibido el amor de Dios. Estamos envueltos en su amor, dentro del manto de su amor. El salvo vive unido a Dios por su amor y unidos unos a otros por ese mismo amor. Y Dios permanece en medio de nosotros. Por eso amamos a Dios y al mismo tiempo amamos a los hermanos también. Jesús dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y así como el Señor nos amó, nosotros nos amamos unos a otros. Esto no es un amor condicionado. El amor de Dios es incondicional, santo, perfecto, eterno e inmutable. Leamos ahora 1 de Juan 4:19. 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos al Señor porque el Señor nos amó primero. Hemos recibido su amor, por eso lo amamos. ¿Hay algo que podamos amar más que al Señor? En 2 de Timoteo capítulo 3 dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Este mundo está lleno de maldad. Incluso los que dicen creer en Dios, aunque con la boca aparentan amar a Dios, aman más a sí mismos, aman más el dinero y aman más el placer que a Dios. Y Dios lo sabe bien. Entonces pensemos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Podemos amar al Señor más que cualquier cosa de este mundo? El Señor resucitado se apareció junto al mar de Galilea. Él preparó pan y pescado para los discípulos y les dijo: venid, comed. El Señor resucitado preparó el desayuno y les dijo que comieran. Luego dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre antiguo de Pedro, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo llamó Pedro sino Simón, hijo de Jonás? Porque Jesús estaba llevándolo de vuelta al punto de inicio. Lo estaba llevando a su punto de inicio, como diciéndole: empecemos de nuevo. Pedro, vamos a comenzar de nuevo. Simón, hijo de Jonás. Jesús le preguntó: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que todas estas personas? Pedro seguramente se sintió profundamente herido, porque había negado al Señor 3 veces. Pero al ver al Señor resucitado, que había muerto en su lugar y ahora estaba vivo, toda duda y temor desaparecieron. Entonces Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora sí podía decir con verdad que amaba al Señor. Y el Señor lo sabía. Jesús le hizo la misma pregunta 3 veces, porque Pedro lo negó 3 veces.
Para restaurarlo completamente como discípulo principal, esa herida tenía que ser sanada. Entonces respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué 3 veces, pero ahora creo en ti porque has resucitado. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo también 3 veces: apacienta mis ovejas. El Señor ahora nos pregunta también a nosotros: ¿me amas más que todas las cosas del mundo? Debemos responder con verdad, no con mentiras. Leamos 1 de Juan 4, versículos 20 y 21. 20 y 21, leamos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano, entonces es un mentiroso. Decir que ama a Dios solo con los labios mientras odia a su hermano, eso es mentira. El que no ama al hermano que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De verdad, es imposible que uno ame al Dios invisible sin amar a sus hermanos que puede ver. Y este mandamiento lo recibimos del Señor. En San Juan 13, versículos 34 y 5, Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos pensar cómo nos amó el Señor, y con ese amor amar también ahora a los hermanos. Cuando los hermanos se aman de verdad, como el Señor los amó, y sirven unidos con un mismo corazón, los incrédulos verán eso y dirán: ellos sí son verdaderos discípulos de Cristo. La evidencia de que hemos recibido el amor de Dios y de que somos discípulos de Cristo no es solo la palabra, sino que nos amamos unos a otros. Dice: el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amar al hermano visible es la prueba clara de amar al Dios invisible. Así que con el amor con que Dios nos salvó, ahora también debemos amar a los hermanos. Recordemos siempre de que amar a los hermanos es igual que amar a Dios. El que no ama a su hermano a quien visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. El amor a los hermanos y el amor a Dios, esas dos cosas no pueden separarse. Si uno ama al hermano, ama a Dios también. Es inseparable. Y quien ama al Señor, también guarda sus mandamientos. El amor y la obediencia no se pueden separar. Si decimos que amamos, pero no obedecemos su palabra, también es mentira. Veamos ahora
Primera de Juan 2, versículo 5. Primera de Juan 2, 5. Leamos juntos. Leamos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando el amor de Dios se ha cumplido en una persona, esa persona obedece la palabra. Y quien guarda la palabra demuestra que en verdad el amor del Señor se ha realizado en su vida. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El Señor no se deja engañar. Decir Señor sin tener un corazón que lo ama y sin obedecer su palabra es mentira. La palabra Señor significa que Él es el dueño, el soberano de toda mi vida, que Él es mi rey y el dueño de toda mi existencia. Decir Señor, Señor, mientras no obedecemos su mandato, eso no es verdad. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. Obedecer la palabra de Dios porque comprendimos su amor y lo amamos. Esa es la evidencia clara de que estamos en Cristo. Ahora leamos 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él. Que el Señor está en mí y yo estoy en el Señor. Si esto es verdad, debo andar como Él anduvo. ¿Cómo el Señor hizo? Lo que el Señor hizo está escrito en la Biblia. Si el Señor está en mí, entonces Él obrará en mí, ¿verdad? Debemos andar como Él anduvo entonces. Cómo vivió el Señor está escrito en la Biblia. En 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, guardar la palabra. Y ese mandamiento es creer en el Señor y amar también a los hermanos, así como Él lo ordenó. En la ley vemos que todo se resume en el amor de Dios. Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el que ama a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Pero en el Antiguo Testamento, el amor de Dios aún no se había cumplido dentro de nosotros. Por eso no podían guardar verdaderamente la ley. Pero ahora el nuevo mandamiento de Juan 13:34 es, como yo os he amado. El Señor murió por nosotros y ya derramó su sangre para salvarnos. Por esa razón debemos amar ahora a otros con ese amor. Amar al Señor y a los hermanos con el amor con que amamos al Señor. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos los caminos significa involucrar al Señor en cada asunto, consultar al Señor, recibir su aprobación. Ante cualquier situación debemos pensar, si el Señor estuviera físicamente aquí, ¿qué haría Él? El Señor está aquí realmente, aunque no lo veamos.
Entonces, ¿qué haría el Señor en esto? Si no sabemos, hay que orar y aprender la palabra, porque ahí está la respuesta. Reconócelo en todos tus caminos. Significa involucrar a Dios, consultarlo, y Él enderezará tus veredas. Por eso, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra que es Dios, vino en carne. La vida de Jesús fue el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios cumplida en nuestro interior, debemos vivir de manera que la palabra se cumpla en nuestra vida. A medida que nuestra fe crece, cada vez más viviremos conforme a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos vivir separados de la palabra, hay que avanzar paso a paso conforme a la palabra del Señor. Su palabra preciosa nos muestra el camino y nuestra fe. La palabra nos enseña el camino por el cual debemos andar. No debemos vivir según nuestro propio parecer apartados de ella. Vivamos o muramos, debemos vivir según la voluntad y la palabra del Señor. Ahora busquemos Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Juan 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En 1 de Juan 1:6 también dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Porque Dios es luz, entonces ¿cómo podría alguien andar en tinieblas y al mismo tiempo tener comunión con el Señor que es la luz? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Aquí también dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Dios es luz. Una persona que tiene comunión con Dios también puede amar a los hermanos. Por eso dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Quiere decir que delante de Dios y en su misma conciencia no hay nada que lo acuse. Ahora, 1 de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora, lo más importante en nuestra vida cristiana es esto. Somos personas que hemos recibido el amor del Señor. Entendimos el amor del Señor y por la fe recibimos la salvación. Nosotros amamos al Señor que nos salvó. Dios nos amó primero. Por eso también amamos a Dios. Cristo me ama, bien lo sé, dice la alabanza, ¿verdad? El Señor que descendió para salvarme y murió en la cruz por mí, ahora vive en mí. Yo amo al Señor, Él está en mí. Y porque amo al Señor,
con ese mismo amor ahora amo a los hermanos. Si el amor permanece quieto solo dentro de mí sin manifestarse, entonces ¿cómo podría saber si realmente amo al Señor o no? Ese amor debe expresarse amando a los hermanos. Por eso, amar a los hermanos es la evidencia de que hemos sido salvos. Y también es la prueba de que amamos a Dios. Ahora veamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Leamos juntos. Primera de Juan 3:10. Leamos juntos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí de repente se distingue entre los hijos de Dios y del diablo. Dice todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Justicia significa obedecer la palabra de Dios. Y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no pertenece a Dios, ¿a quién pertenece? Al diablo. Aquellos que pertenecen a Dios llegan a parecerse cada vez más a Él. En Mateo 5:48 Jesús dijo, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Dios es santo y perfecto. ¿Cómo podría una persona llegar a ser tan perfecto como Dios? Pero cuando un padre es excelente, le dice a su hijo, ¿acaso ojalá te parezcas a mí aunque sea la mitad así? No, le dice, quiero que tú seas como yo. Así el apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Es decir, como ser humano vivió como Jesús. Y en Gálatas 6:17 dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La imagen del Señor se reflejaba en Pablo. Las marcas del sufrimiento de Cristo aparecían en Pablo. Él dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando una persona salva crece espiritualmente, va pareciéndose cada vez más al Señor. Debemos imitar más a Dios. O nos parecemos a Dios o nos parecemos al diablo. Los que no han nacido de nuevo, en su forma de pensar y en su forma de hablar y actuar, se van pareciendo más al diablo. Algunos parecen justos por fuera, pero dentro tienen otra cosa. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se hace evidente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace la voluntad de Dios y no ama a los hermanos no pertenece a Dios. Y el que no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Ahora el versículo 11, 1 de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amar a Dios y amar a los hermanos conforme a su mandamiento es pertenecer a Dios. Aquí es donde se distinguen los hijos de Dios y los del diablo.
Los discípulos siguieron a Jesús durante 3 años y medio, pero antes de que Jesús muriera y resucitara en la cruz, nadie podía ser salvo, ni siquiera los discípulos. Por eso, hasta antes de la muerte de Jesús, ninguno de ellos tenía la fe correcta, ¿verdad? Por eso, cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron. Aunque Jesús les dijo: vengo para redimir a los pecadores, seré entregado, seré crucificado, pero resucitaré al tercer día. Aunque dijo eso, ninguno lo creyó. Ningún discípulo lo creyó. ¿Por qué? Porque aunque habían seguido al Señor 3 años y medio, realmente pensaban cosas totalmente distintas. Mientras Jesús avanzaba hacia la cruz para morir, los discípulos solo pensaban en qué puesto ocuparían. ¿En qué puesto ocuparían cuando Jesús se convirtiera en rey? Por eso, entre ellos discutían quién sería el mayor, yo o tú. Y Judas Iscariote, al ver que Jesús no parecía ser un rey terrenal, rápidamente lo vendió por 30 piezas de plata, pensando al menos recuperar algo por los 3 años y medio que había pasado siguiéndolo. ¿Quién creyó verdaderamente? Ni uno solo. Después de la resurrección de Jesús, Él no se apareció primero a los discípulos, sino a las mujeres que fueron a la tumba. Los discípulos ni siquiera vinieron al sepulcro. ¡Qué cobardes!, ¿no? Fueron las hermanas quienes fueron. Por eso ellas testificaron haber visto al Jesús resucitado. Y los discípulos que iban camino a Emaús, cuando Jesús partió el pan y se los dio, al comerlo, lo reconocieron. Es el Señor. Y en ese momento Él se desapareció. Ellos regresaron inmediatamente a Jerusalén diciendo: hemos visto al Señor resucitado. Pero los discípulos aún dudaban. Cuando los discípulos dispersos se reunieron de nuevo y por miedo a los judíos cerraron bien las puertas, Jesús apareció en medio de la habitación diciendo: paz a vosotros. Y les mostró las heridas de los clavos. Les mostró que verdaderamente había resucitado. Tomás no estaba en ese momento y cuando le dijeron: al Señor hemos visto, él dijo: ¿lo tocaron? No, solo lo vimos. ¿Cómo pudieron creer solo con verlo? Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús volvió a aparecer y le dijo a Tomás: tócalo. El Señor fue tan amable, ¿no? Tócalo y cree. Y le dijo: no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás dijo: bueno, Señor, permiso. Señor mío y Dios mío. Reconoció a Jesús como su Señor y su Dios. Y Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados, nosotros no hemos visto a Jesús, pero creemos por medio de la palabra. Aunque mis ojos no vean señales y mis oídos no oigan sonido alguno, me mantendré firme sobre la promesa de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Acaso debemos ver y oír físicamente para creer? Los discípulos mismos viéndolo no creyeron al principio. Jesús se les apareció varias veces después de resucitar, y al verlo resucitado, toda duda desapareció. Recién entonces comprendieron que Jesús, mientras vivía, había dicho que moriría para expiar el pecado del mundo y que resucitaría después al tercer día. Al ver a Jesús resucitado, comenzaron a amar al Señor de verdad. Y ya no temieron más a nadie. Con valentía, testificaron delante de los mismos judíos que habían crucificado a Jesús, diciendo: al Jesús que vosotros matasteis, colgándolo en una cruz, Dios lo resucitó.
Les amenazaron a hablar no más de Jesús, pero dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué podrían temer ahora, la muerte? Testificaron con valentía. Así los discípulos que vieron al Señor resucitado recibieron la plena seguridad de la salvación, creyeron en la palabra tal como era y comenzaron a vivir conforme a ella. Ahora busquemos 1 de Juan 3, versículo 16 y 17. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Él puso su vida por nosotros. Mire esta declaración. El Señor entregó su vida para salvar a un pecador como yo. ¿Qué piensa usted de esto? El Hijo unigénito de Dios, igual al Creador, entregó su vida por un pecador que iba a perecer en su pecado, por un pecador como yo. En esto conocemos el amor. Al comprender ese amor de Dios, realmente llegamos a amar al Señor. Pero al Señor no lo vemos con nuestros propios ojos. Entonces, con ese amor con el que amamos al Señor, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quien puede entregar su vida por el Señor, también puede entregarla por su hermano. ¿Acaso esto significa amar un poco al hermano nada más? ¿Significa solo tenerle compasión o ayudarlo un poco? ¿Podríamos entregar nuestra vida por él? Si uno puede entregar su vida, ¿qué cosa no podría hacer? Dice también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Los que han recibido el amor de Dios deben practicar ese amor y manifestarlo de manera real. ¡Cuán perfecto es ese amor! Este amor fue vivido por los discípulos. Los creyentes, los salvos de la iglesia primitiva vivieron así. Los cristianos renacidos pueden amar a los hermanos como el Señor los amó. Leamos 1 de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dice, hemos pasado de la muerte a la vida. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El destino del pecador cambió del infierno al cielo. Hemos pasado de la muerte a la vida. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama sigue estando en muerte. Hermanos, cuán preciosos son nuestros hermanos en la fe. Algunos dicen, la sangre es más espesa que el agua. Es natural que los hermanos de la misma sangre, que han recibido la misma vida de sus padres, se ayuden y se amen cuando tienen dificultades. Es cierto, la sangre es más espesa que el agua. Pero el Espíritu Santo, la vida de Dios, es incomparablemente más preciosa y espesa que la sangre. Amar a los hermanos según la carne es bueno,
Pero los creyentes, los salvos, nacidos de nuevos por la sangre del Señor y por el Espíritu, deben amar a los hermanos de la fe aún mucho más. Es infinitamente más valioso. Por eso, el versículo dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama nunca ha pasado de muerte a vida, permanece en muerte todavía. Sin embargo, cuando los hermanos tienen un pequeño desacuerdo, algunos se enojan, guardan rencor, critican y murmuran, pero no hagan eso. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados, pero nosotros, por un pequeño error, a veces queremos juzgar y pelear. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? El versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aborrecer es ser un homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso, 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Leamos el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Podemos entregar hasta la vida por nuestros hermanos, pero si uno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué es lo que lo detiene? Es la carne. Nuestra carne es tacaña, le cuesta, no quiere. El deseo de ayudar a los demás lo da el Señor, pero la carne intenta bloquearlo. Si cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor es como un manantial. Si sacamos agua constantemente, vuelve a brotar. Pero si no lo sacamos, se estanca. Leamos los versículos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Quién no puede hacerlo con palabras? Con palabras todos pueden amar. Antes, he visto a algunas hermanas o hermanos dar un testimonio tan impresionante que casi quedé cautivado. Pero después descubrí que algunos eran estafadores habituales. Es sorprendente. Por eso, cuando alguien da un testimonio muy bonito, no lo crean al 100% de inmediato. Lo siento, pero hay que ver su vida. El testimonio debe estar unido a la vida. También existen testimonios falsos. Por eso dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor expresado solo con palabras no es el verdadero amor. Dice: sino de hecho y en verdad. Cuando se manifiesta en acciones, entonces es un amor auténtico. Así, quien ha recibido el amor de Dios, ama a los hermanos con ese mismo amor. Y ama a Dios de tal manera que también obedece su palabra. El amor es la fuente de nuestra vida y la fuerza que mueve toda nuestra existencia. El amor de Dios nos salvó por amor, y ese mismo amor
también transforma nuestro corazón y nuestra vida para que podamos obedecer su palabra. Por eso, permanecer en el Señor es permanecer en su amor. En nuestra vida diaria debemos obedecer su palabra, amar al Señor, amar a los hermanos y vivir en obediencia para que por medio de nuestra vida se vea realmente que permanecemos a Dios y que somos de la verdad. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso que nos amas, aun cuando no te conocíamos, tú nos has amado primero. Éramos dignos de recibir el juicio de Dios y la eterna condenación por nuestros pecados, pero el Señor murió en nuestro lugar y por la preciosa sangre que derramó nos salvó. Te agradecemos por ese inmenso amor y gracia. Ahora, como tú has dicho, amamos al Señor quien nos salvó y queremos obedecer la palabra de Dios y también amar a los hermanos así como te amamos a ti. Por favor, gobierna el resto de nuestras vidas para que podamos caminar según tu voluntad. De esta manera, queremos testificar que realmente nacimos de nuevo y pertenecemos en la verdad. Todo esto hemos orado y pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.